Muy buenas tardes, querido auditorio, amigos y asegurados de Áncora. Una disculpa por este contratiempo, sin embargo, tuvimos ahí algunas fallas técnicas de conexión del doctor Jorge Herrera y estamos tratando nuevamente de conectarlo. Sin embargo, ahorita vamos a empezar con la presentación. Esta presentación está dirigida al padecimiento de diabetes y sus complicaciones. Entonces, primero voy a dar la bienvenida a mi compañero Luis Buciño. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su paciencia y bienvenidos. Gracias, Luis. También nos acompaña el doctor Roberto Celonca. Él es el director médico del Hospital Ángeles Roma. Doctor, si nos puede explicar un poquito acerca de los beneficios que tienen los asegurados de Áncora con el Hospital Ángeles Roma, por favor. Todo, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Pues les ofrecemos, al igual que Luis y Edgar, una disculpa. A veces las cuestiones tecnológicas nos rebasan un poco, pero independientemente de ello, gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos decirles que el Hospital Ángeles Roma pues ha solicitado con el señor Muciño, con el doctor Edgar Torres, pues tratar de actuar con ustedes en cuanto a su salud, tratar de darles algunas ventajas, algunos beneficios, tenerlos a ustedes muy bien cautivos en cuanto a la salud se refiere. Y bueno, pues para esto queremos decirles que hay unas ventajas que podríamos ofrecerles en el caso que ustedes las requirieran. ¿Cómo cuáles son? Pues bueno, miren, una de ellas es una consulta gratuita por el especialista que se refiera, el que sea necesario, para sacarles de dudas o afinar algún tipo de diagnóstico que ustedes tuvieran, ¿no? Entonces, pues esa consulta nosotros les pondríamos al especialista que fuera competente para el problema diagnóstico que tuviesen. Otra de las cosas es también en un cierto momento que ustedes tuviesen que hacer un ingreso al hospital, pues por alguna situación, ya sea programada o ya sea electiva, pues entrarían sin dejar ningún depósito y nosotros estaríamos apoyando mucho, obviamente, coachados muy bien también por Áncora y todas las gentes que amablemente nos han permitido ingresar con ellos, hacer lo necesario para que el seguro que ustedes tengan fluya de una manera más rápida, más adecuada, saber hasta dónde sí, saber hasta dónde no, ver cómo lo podemos utilizar en ventaja de ustedes, ¿no? Porque a veces hay un poquito de dudas y bueno, si ustedes se acercan con nosotros y nosotros obviamente con Áncora, que trabajamos muy cercanos, les vamos a ir guiando para que todo salga muy bien. Y en el caso de que se ingresaran al hospital, pues bueno, nosotros seríamos los tutores de ustedes en el sentido de estar pendientes de qué médico los está revisando y cómo va su evolución dentro del hospital, no dejarlos al garete y bueno, pues ya está dentro y pues ya tiene a su médico. Nosotros tenemos el estilo junto con Áncora, porque pues ellos nos preguntan a diario sobre sus asegurados, cómo van, qué le hicieron, cómo lo ven, etcétera. Y nosotros sin interrumpir la práctica del doctor tratante, del médico tratante, sin meternos en eso, de una manera administrativa y de una manera directa con los médicos, pues porque los conocemos, vamos empujando de una buena forma que la atención médica sea completa y satisfactoria para ustedes. También queremos decirles que el acompañante que esté con ustedes en el caso de que se ingresaran, tiene derecho a una comida gratuita por día, ¿no? También les podemos ofrecer una cama extra para el acompañante sin cargo, ¿no? También cuando ustedes ya, pues se cumplió felizmente la estancia en el hospital y su experiencia fue bastante agradable, el día de la salida, el último día, no les cobraríamos nosotros el estacionamiento para uno de los automóviles, ¿no? Un automóvil no le cobraríamos nada, ¿no? Y otra cosa que también nos interesa mucho decirles, pues es que afortunadamente el doctor Edgar Torres, el licenciado Muciño, bueno, pues están bien pendientes de que todos sus asegurados tengan una información fidedigna, una información real de qué son los padecimientos, de cómo se complican, de cómo prevenirlos para no tener que utilizar un seguro. Entonces, en base a eso,
nos hemos puesto de acuerdo y hemos sacado una serie de títulos, una serie de pláticas, conferencias médicas de un gran interés para toda la población, pero que además son padecimientos que son muy frecuentes por los grupos etarios que tiene Áncora en cuanto a su aceptación. Nos ponemos de acuerdo en eso, en ese grupo etario, qué es lo que más le sucede, qué es de lo que más se enferma, qué es lo que más le pasa, y nos damos a la tarea de ir nosotros reuniendo a los expertos en ese tema, no los que ven un paciente al mes, son gente que ven al mes muchos pacientes, es una experiencia muy, muy interesante cuando ya los escuchamos y nos comprometemos a estarles dando de manera continua, obviamente con la benevolencia de Áncora, de todo este tipo de pláticas y obviamente pues de ahí saldrán muchísimas preguntas que nosotros estaremos muy pendientes para que se las podamos contestar. Esta plática por demás interesantísima, por frecuencia, por todas las condiciones que implica y por todo lo que está sucediendo con este tipo de pacientes asociados a la pandemia terrible que estamos viviendo de coronavirus, COVID-19, pues estaba muy, muy bien hecha. Ya la revisamos, créanlo, desde el día de ayer, media hora, con el doctor Edgar Torres, un servidor y el licenciado Muciño, la revisamos previamente, no llegamos y a ver qué tal sale, ¿no? Hoy nos empezamos a conectar desde las 4, perdón, desde las 4:40. Lo que pasa es que hay algunas inconsistencias en cuanto a la cuestión de estos medios de comunicación. En algunas veces a lo mejor se cargan mucho y pasan circunstancias no predecibles y pues yo les vuelvo a ofrecer una disculpa, pero de verdad créannos que nosotros estamos de la manera más profesional que puedan ustedes imaginar haciendo esto. No es algo de innovación, no es algo de que se les olvidó y ahorita se pusieron de acuerdo, no, de verdad, desde ayer revisamos lámina por lámina por lámina y quitar, poner, y pues desafortunadamente no ha logrado el doctor todavía ingresar, ¿no? Entonces, pues yo les ofrezco una Ya, disculpa, a la vez me pongo a las órdenes de todos ustedes. sí, El contacto sería a través del doctor Edgar Torres o el licenciado Luis Muciño, perdón, y ya ellos nos contactan a nosotros y nosotros de inmediato les conseguimos este internamiento en caso necesario, médico, para que las revisen. Obviamente que sin cargo de ninguna forma, consulta gratuita, ¿no? Y entonces, pues yo sigo a las órdenes de todos ustedes y coordinándome mucho con el licenciado Muciño y con el doctor Edgar Torres. Pues muchas gracias. muchas gracias, doctor Zelonca. Ya tenemos al doctor Jorge Herrera. Doctor, ¿nos escucha? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Muchas gracias. Ok. Bueno, Muy sí, bien, voy a regresar a la primera diapositiva para que por favor nos ayude con la claro. presentación. Listo, ya tenemos la primera diapositiva, doctor Jorge. Gracias. Buenas tardes. Una disculpa, sí, poquito tarde en conectarnos, pero ya estamos con ustedes. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí lo escuchamos, gracias. Sí, Bueno, gracias, doctor. Bienvenido, gracias. gracias. Vamos a empezar con la plática. Como comentaba el doctor Zelonca, bueno, es una plática interesante, actual, no solamente hablar de diabetes mellitus, con lo que pues ya la gran mayoría seguramente sabe, ¿no? Aquí vamos a hablar más de cómo se está viendo ahorita con la pandemia de COVID-19, cómo se están tratando los pacientes, algunos consejos para si alguien de ustedes es diabético, bueno, pues no se queden descubiertos, desprotegidos y tomen ciertas medidas que, bueno, que consideramos que son importantes. Actualmente estamos en semáforo rojo y, bueno, es muy difícil a veces encontrar medicamentos, etcétera, pero bueno, aquí les vamos a hablar o dar algunos tips para que ustedes no tengan ningún problema en dado caso de que sean diabéticos y bueno, y también la plática está enfocada en el sentido de que si no lo son, bueno, si ustedes tienen algún riesgo de serlo, de ser diabéticos, bueno, ¿cómo se puede prevenir? Entonces, sí podremos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es la diabetes? Tenemos que antes de hablar de algo, bueno, tenemos que saber qué es. Bueno, finalmente la diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no la puede utilizar con eficacia. Ajá. Esto es la diabetes. Hay dos formas de poder definirla.
Es una enfermedad crónica, sí, que se debe cuando el páncreas no puede secretar la insulina, pero a la vez hay diabéticos que tienen el páncreas sano, secretan la insulina, pero bueno, lo que está sucediendo es que esa insulina no se está, no funciona de una manera adecuada. Eso es la diabetes mellitus. ¿Cómo se clasifica actualmente la diabetes? Actualmente se clasifica en cuatro formas, podríamos decirlo. Años atrás, mucho tiempo atrás, nada más se conocían dos formas, la tipo 1 y la tipo 2. Ya hoy día, pues ya sabemos que son cuatro, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, que está en relación con las embarazadas. Durante el embarazo pueden desarrollar diabetes gestacional, que la gran mayoría de las veces este tipo de diabetes es transitoria, se resuelve con el embarazo. Sin embargo, las personas que hicieron diabetes gestacional tienen un porcentaje de desarrollar diabetes más adelante. Y bueno, y el tipo 4, que es algo así muy general, que es la diabetes por otras causas, aquí tenemos que tomar en cuenta muchas enfermedades que nos pueden dar diabetes. Les menciono algunas así importantes, como pueden ser enfermedades del páncreas, una inflamación del páncreas. Incluso hoy día con la pandemia del COVID, el coronavirus, el SARS-CoV-2, también puede dar pancreatitis. De hecho, hace 2 días di de alta un paciente que desarrolló diabetes asociada al virus del SARS-CoV-2. Entonces, el inciso 4 son varias enfermedades que nos dan diabetes, pero bueno, no me quiero meter al momento en nada de eso. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, ¿cómo sabemos que una persona es diabética? ¿Cómo pueden saber ustedes si son diabéticos? Bueno, aquí tenemos tres formas de determinar si una persona puede ser diabética. Son tres formas, las tres se hacen mediante estudios de laboratorio. La primera es una prueba rápida de glucosa en plasma. ¿Qué es esto? Van a algún laboratorio, le toman la muestra de glucosa y si la glucosa está por arriba de ciertas cifras, pues podríamos decir que es una persona diabética. ¿Cuál es la cifra? La cifra, llamémosle mágica, es por arriba o igual a 126 miligramos por decilitro. Esa es la cifra para ya hablar que una persona es diabética. Otra forma de hacer el diagnóstico es con la prueba de glucosa, que es la curva de tolerancia a la glucosa, que consiste en darle a la persona, al paciente, 75 gramos de glucosa tomada. Ajá. Se hacen una serie de pruebas y a las 2 horas, si el paciente está por arriba de 200 miligramos sobre decilitro, es una persona diabética. Y la última prueba que podríamos decir que es la más específica es la prueba de la hemoglobina glucosilada. Esto también se toma con una muestra de sangre y si la hemoglobina glucosilada sale por arriba de 6.5%, pues la persona ya se considera diabética. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos algunos criterios diagnósticos, ya están bien establecidos. Aquí en México utilizamos los criterios diagnósticos de la ADA, que es la Asociación Americana de la Diabetes, y aquí están los criterios. Aquí lo que les comentaba hace algunos momentos, ¿no? La glucosa en ayuno debe ser mayor o igual a 126. Y algo muy, muy importante, en las últimas 8 horas el paciente debe estar en ayuno. Si la persona se toma la prueba y salen 100, no sé, 126, 140, pero comió hace menos de 8 horas, pues no es una prueba adecuada y se tendría que repetir la prueba. ¿Mm? Aquí está el resultado de lo que les comentaba, de la curva de tolerancia a la glucosa, con la ingesta de 75 gramos de glucosa. Si a las 2 horas de haber terminado la prueba la glucosa es igual o mayor de 200, el paciente ya se considera diabético. Hace rato les mencionaba lo de la hemoglobina glucosilada. Aquí está el valor, debe ser mayor de 6.5 para hacer el diagnóstico de diabetes. Y algo muy importante, ¿no? Los síntomas. Si el paciente tiene síntomas clásicos de glucosa alta, ajá, o presenta una crisis hiperglucémica con una glucosa al azar que sea igual o mayor de 200, pues ya el paciente es diabético. ¿Qué significa esto? El paciente refiere que está orinando mucho,
que está comiendo mucho, que ha perdido peso, que está tomando mucha agua y a pesar de que toma mucha agua se queda con sed. Esos son los síntomas clásicos de glucosa alta. Entonces, si en ese momento nosotros tomamos una glucosa y sale por arriba de 200, pues ya podríamos considerar que el paciente es diabético. La que sigue, por favor. Algo muy importante, ¿no? Y es a veces lo que nos preguntan los pacientes: oiga, doctor, ya me hice la prueba, tengo dudas, o el mismo médico tiene duda acerca si las cifras de glucosa que se le tomaron al paciente son diagnósticas de diabetes. Bueno, pues ante la duda, pues tenemos que hacer una confirmación. ¿Cómo? Podemos repetir nuevamente las pruebas, ya sea la glucosa en ayuno, hacer nuevamente una curva de tolerancia a la glucosa, o repetir nuevamente una hemoglobina glucosilada. Si ya con una segunda prueba que nos dé los resultados por arriba de los valores normales, pues ya con eso es más que suficiente para establecer el diagnóstico de la diabetes. ¿Qué pasa si yo tengo dos pruebas diferentes? Es decir, tengo una prueba de una glucosa en ayuno, no sé, en 126 quizá, ajá, y una hemoglobina glucosilada en 5 o en 6. En teoría se considera un valor normal. Bueno, pues si tenemos esta situación con la prueba de glucosa mayor de 126, es más que suficiente para establecer el diagnóstico de diabetes. Igual, ¿no? Hay a veces pacientes que tienen el ayuno de 8 horas, se toman la glucosa y está en 100, pero posteriormente vemos que el paciente tiene datos característicos de diabetes, a pesar de que la glucosa está en 100 en ayuno. Lo que hacemos a veces, tomamos una hemoglobina glucosilada y la hemoglobina glucosilada nos la reportan en 8. Esa cifra mayor, esa cifra de 8 es diagnóstica de diabetes, a pesar de que la glucosa en ayuno esté normal. ¿Y esto qué significa? Que bueno, que son pacientes que seguramente 2 horas después de comer tienen los niveles de azúcar por arriba de 126. Esto es lo que se conoce como la hiperglicemia o la glucosa postprandial. Años anteriores hacíamos el diagnóstico únicamente con las cifras de glucosa en ayuno. Sin embargo, conforme íbamos viendo a los pacientes, veíamos que tenían cifras, o más bien tenían ya complicaciones propias de la diabetes. Entonces ahí nos preguntábamos qué es lo que está pasando. Entonces, haciendo varios estudios, nos dimos cuenta que tenían descontrol postprandial, es decir, 2 horas después de los alimentos. Y es precisamente esta cifra de 2 horas después de los alimentos, cuando está por arriba de 126, la que provoca mayor daño. Entonces, hoy día, la forma de hacer el diagnóstico de diabetes y de controlar un paciente diabético no solamente es con la glucosa en ayuno, sino también debemos de tomar la glucosa postprandial, la glucosa 2 horas después de los alimentos. Y a veces nos llevamos sorpresas en el sentido de que el paciente no se conocía diabético, siempre le hacían la prueba de glucosa en ayuno, sus 8 horas de ayuno, siempre salían 100, 110 en valores realmente normales, y cuando tomábamos la hemoglobina glucosilada, pues la hemoglobina glucosilada nos la reportaban, por decir, en 8%. Ese mismo paciente le pedíamos una glucosa postprandial y pues tenían cifras de 200, 300 hasta 400. Entonces, si tenemos la duda, si hay la duda del diagnóstico, tenemos que repetir las pruebas. La que sigue, por favor. Algo muy, muy importante. El tener valores de laboratorio de cualquier tipo, llámese hemoglobina glucosilada, glucosa plasmática en ayuno, o la glucosa con la curva de tolerancia a la glucosa, en valores limítrofes, no significa que el paciente no vaya a desarrollar diabetes. Al contrario, son los pacientes que pueden estar propensos a desarrollarla, y por lo tanto se debe de llevar un seguimiento muy, muy estrecho. A lo mejor repetir las pruebas, ya sea la glucosa en ayuno o la hemoglobina glucosilada, en 3 a 6 meses. Y más no significa que un paciente que salga con valores limítrofes ya no le hagamos nada.
Es un paciente que debe de llevar seguimiento a los 3 o 6 meses. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son las personas que están en riesgo o tienen un riesgo elevado de desarrollar la diabetes? Pues bueno, son personas, pacientes adultos que tienen una masa corporal por arriba de 25 kilogramos metro cuadrado, es decir, pacientes o con sobrepeso o ya pacientes realmente que ya tengan obesidad de cualquier grado, grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? Estos son los pacientes que tienen un riesgo elevado, el sobrepeso. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, pues la inactividad física, pacientes que aparte que tienen sobrepeso, pues no hacen ejercicio, factor de riesgo muy, muy importante. También otro factor de riesgo, personas que tienen familiares de primer grado con diabetes, es decir, papá, la mamá o los hermanos. Este es un factor de riesgo muy importante. Y bueno, pues los latinos, ¿no? Desafortunadamente, los latinos, en este caso, bueno, los mexicanos tenemos, somos factor de riesgo muy, muy elevado para desarrollar la diabetes. De hecho, somos uno de los países principales de tener diabéticos. Las mujeres que han tenido recién nacidos con un peso mayor de 4 kilogramos o que tuvieron diabetes gestacional, como les mencioné en un principio, ¿no? Las mujeres que tuvieron diabetes gestacional sí tienen factor de riesgo a futuro para desarrollar diabetes como tal. Pacientes hipertensos, ajá, por arriba de 140/90, o que estén en tratamiento para hipertensión, cualquiera de los dos, si son hipertensos de recién diagnóstico, que nunca se trataron o que ya se conocían hipertensos y tenían tratamiento, pues también es un factor muy importante para desarrollar diabetes. La que sigue. ¿Qué más? Bueno, pues algunos estudios de laboratorio a veces que se hacen de rutina, como son el perfil de lípidos. Cuando hacen este perfil de lípidos, bueno, pues a veces la elevación de triglicéridos por arriba de 250, el colesterol, el que se llama el colesterol bueno, que es el HDL en menos de 35, son factores de riesgo para desarrollar diabetes. Asimismo, una persona diabética que está mal controlada, pues también va a elevar triglicéridos o colesterol. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, bueno, pues también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. ¿Por qué? Porque, bueno, la alteración a nivel de ovarios, pues bueno, es algo metabólico, endocrino, que nos puede llevar también a desarrollar diabetes. Y bueno, y también tenemos otras condiciones, como es la resistencia a la insulina, personas obesas. Esto de aquí que les pongo acantosis nigricans, ¿qué significa? Generalmente lo vemos en personas con sobrepeso, personas obesas, alrededor del cuello, sobre todo a este nivel, tienen una coloración como ocre, de color negro. Y la gran mayoría de los pacientes con sobrepeso, obesos, ellos mismos comentan, es que es por mi sobrepeso. Bueno, pues sí tienen razón hasta cierto punto de vista, es por su sobrepeso que tienen esa coloración, pero la gran mayoría de esos pacientes que tienen esa coloración alrededor del cuello son diabéticos. A pesar de que no se hayan hecho algún estudio para ver si son diabéticos, generalmente estas personas con este tipo de coloración alrededor del cuello ya tienen el diagnóstico de diabetes, pero bueno, pues nunca lo han visto, ¿sí? Y bueno, historia de enfermedad cardiovascular, personas, ya habíamos mencionado, personas hipertensas, personas con problemas del corazón, como incluso puedan ser un infarto, enfermedad coronaria, pues también es un factor de riesgo para presentar diabetes. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que se recomienda a pesar de tener o no factores de riesgo? Pues a partir de los 45 años, en las personas, sobre todo que no tienen factores de riesgo, pues iniciar estudios, ¿no? Obviamente, si hay factores de riesgo, si en la familia hay personas diabéticas, hipertensas, el
la persona es obesa, etcétera, bueno, pues lo recomendable no es esperarse a los 45 años, ¿no? Incluso se puede hacer antes, pero el consenso en general, si no hay ningún problema, es a partir de los 45 años empezarse a hacer estudios para ver si son diabéticos o no. ¿Qué pasa si hacemos los estudios y resulta que, bueno, todo está normal? Pues no quedarnos ahí, ¿no? Hace rato les comentaba, ¿no? Que son 3, 6 meses y los estudios de laboratorio están limítrofes. Pero bueno, si aquí todas las pruebas que les hicimos a los pacientes, glucosa en ayuno, glucosa incluso postprandial, la curva de tolerancia a la glucosa y lo que es la hemoglobina glucosilada, si todo está bien, pues a lo mejor nos podríamos ir cada 3 años a hacer estudios siempre y cuando no se tengan factores de riesgo. Si se tienen factores de riesgo, pues quizá lo más adecuado sería cada 6 meses o cada año. Pero si es una persona sin factores de riesgo y todos sus estudios salieron normales, bueno, pues cada 3 años se podrán hacer los estudios nuevamente. Algo muy importante. Anteriormente, hace algunos años, 10 años para atrás, no se manejaba muy bien el concepto de prediabetes. Hoy día este concepto ya es totalmente aceptado. Ajá. ¿Y a qué se refiere? Bueno, es lo que se conocía con anterioridad como síndrome metabólico o intolerancia a la glucosa, que son las personas que tienen valores limítrofes de azúcar y que tienen riesgo de desarrollar diabetes. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, ya les había mencionado que el valor para ser diabético es mayor de 126. Entonces, los valores para hablar de prediabetes o intolerancia a la glucosa están entre 110 a 125. Lo ideal entonces, ¿cuál sería el valor ideal o lo normal de glucosa, azúcar? Bueno, pues es menos de 110, de preferencia pues de 100 para abajo, de 80 a 100. Pero personas que tienen 110 a 125 se consideran como prediabéticos. Entonces, estas personas obviamente tendrán que tener una vigilancia más estrecha, a lo mejor cada 6 meses hacer estudios. La que sigue, bueno, lo que les comentaba, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para establecer que una persona es prediabética? Glucosa en ayuna entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro o una glucosa plasmática después de una curva de tolerancia a la glucosa, se toman los estudios a las 2 horas, entre 140 y 199. Y la hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4. ¿Qué significa esto? Que si alguno de ustedes se hacen este tipo de estudios y resultan tener estos valores, pues no significa de que no sean diabéticos. Anteriormente se consideraba que sí, ¿no? Bueno, tú tienes glucosa de 100, 125, no eres diabético, no te preocupes. Hoy día, ya con estas cifras, pues yo en lo particular lo que hago, ya inicio tratamiento como si fueran personas diabéticas. ¿Qué es lo que damos en este tipo de prediabetes? Pues lo que es la metformina. La metformina ayuda a retrasar la aparición de la diabetes en una persona prediabética. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Ya actualmente tener estas cifras, ya se debe de considerar que es una persona en riesgo para desarrollar diabetes y algunos médicos ya iniciamos tratamiento con estas cifras. La que sigue, por favor. Bueno, lo que a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿no? Después de todo lo que acabamos de comentar. ¿Estoy en riesgo de padecer diabetes? Bueno, pues más adelante les pondré una tabla que sirve para calcular, se da un puntaje y bueno, y aquí podríamos determinar si ustedes van a estar en riesgo de padecer diabetes. ¿Qué es lo que incluye esta tabla? Bueno, pues o los factores que incluye esta tabla, bueno, pues es la edad, ¿no? Se van sumando. Si tienen menos de 40 años, bueno, pues 0 puntos. Entre 40 a 49 se da un punto. 50 a 59, 2 puntos. Y más de 60, 3 puntos. El sexo, ¿no? También tiene que ver el género, ¿no? Si es hombre o mujer, pues hay más hombres diabéticos que mujeres. Entonces, si usted es hombre,
se da un punto. La que sigue. ¿Qué pasa si, bueno, en el caso de las mujeres, ¿no? Se plantea esta pregunta. ¿Usted tuvo alguna vez diabetes gestacional? Es decir, glucosa o azúcar alta durante el embarazo. Si la respuesta es sí, se da un punto. Si es no, pues obviamente no se da algún puntaje. Los factores o los antecedentes heredofamiliares es muy importante. Si la mamá, el papá, el hermano, la hermana son o fueron diabéticos, bueno, se les da un punto, ¿no? Si no hay antecedentes familiares, bueno, pues no se da punto alguno. La que sigue. Cuando van con algún médico o un profesional de la salud, en alguna ocasión les comentó, usted tiene la presión alta, es decir, es hipertenso. Si la respuesta es sí, es un punto. No, 0 puntos. Actividades físicas, muy importante, ¿no? Si usted practica algún deporte, hace alguna actividad física, bueno, pues no tiene ningún punto, pero ¿qué pasa si es sedentario, si, sobre todo ahorita, ¿no? Con la pandemia que generalmente no se está haciendo alguna actividad, bueno, pues es un punto. ¿Mm? Y aquí viene la tabla, esto es muy importante, el peso. Ajá. De acuerdo al peso se va a dar un puntaje y bueno, esta tabla del peso, sumando los incisos anteriores, bueno, se va a dar un resultado final. Entonces vamos a ver la tabla. La que sigue, por favor. Bueno, de acuerdo a la estatura y el peso, se va a establecer el puntaje. Del lado izquierdo está la estatura de 1,47 centímetros a 1,93, perdón, 1,47 metros a 1,93 metros y de acuerdo al peso. Obviamente, de acuerdo a la estatura, entre menor peso será menos puntaje, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos, ustedes pueden hacer incluso, de acuerdo a su peso y estatura, pueden hacer su puntaje. Por ejemplo, una persona promedio, ¿no? Un mexicano promedio pues unos 75. El peso ideal, por lo menos, debe ser de 76 kilos, por lo menos, ¿no? Si está en menos de 76,650 kilos, pues no va a tener ningún punto, pero aquí ya empezamos a hablar de sobrepeso por arriba de 76,65 a 91,62 kilos, es un punto. Si esa persona igual de 1,75 metros pesa 122 kilos, son 2 puntos. Si esta persona pesa 122 kilos y medio, pues son 3 puntos. Entonces, con esta tabla vamos a determinar los puntajes. Ustedes pueden hacer la suma, ¿no? No quiero irme una por una porque, bueno, nos llevaríamos mucho tiempo. La que sigue. Ahora sí, si usted obtuvo 5 o más puntos, está en riesgo de padecer diabetes tipo 2. Ajá. Entonces, esta tabla es ¿cómo les diré? Nos pone un ejemplo nada más, finalmente, ¿no? En que usted esté en riesgo. Sin embargo, quien le va a decir que efectivamente usted está en riesgo de padecer diabetes o incluso prediabetes es su médico, es el médico. La tabla es orientativa, sí, pero quien finalmente va a establecer el diagnóstico de diabetes es el médico en base a los estudios que le pida su médico. Llámese glucosa plasmática en ayuno, la curva de tolerancia a la glucosa o la hemoglobina glucosilada. Entonces es muy importante. Si usted hizo el ejercicio con la tabla y el resto de los incisos, si salió con un puntaje por arriba de 5, tiene que consultar a su médico para que su médico sea quien le haga los estudios pertinentes. ¿Sale? Y como vimos en la tabla de estatura-peso, pues tener sobrepeso, tener obesidad, indudablemente es lo que más incrementa el riesgo de ser diabético. Veíamos que con una estatura de 1,75 y un peso mayor de 122 son 3 puntos, ¿no? Entonces ya prácticamente es un 70% del puntaje. Entonces es muy importante
estar en un peso ideal. ¿La que sigue? Y bueno, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con el COVID-19? Diabetes y COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el ser diabético indudablemente es un factor de riesgo desfavorable para tener COVID. Ajá. Si una persona diabética se llega a infectar de COVID, pues el pronóstico es muy elevado en el sentido de que se puede complicar el paciente. Son los pacientes que más se nos complican los diabéticos, los pacientes obesos que van, generalmente la gran mayoría de los pacientes obesos son diabéticos. Entonces, diabetes, sobrepeso y COVID no se llevan. ¿Mm? Si soy diabético y tengo mayor posibilidades de adquirir COVID, no, eso sí no. Finalmente, el riesgo es el mismo en una persona no diabética que diabética de adquirir COVID. Los dos tienen las mismas posibilidades de adquirir COVID. Lo que sí es que al diabético le va a ir, el pronóstico va a ser muy malo. Entonces, el ser diabético no significa que esté predispuesto a que me infecte de SARS-CoV-2. ¿Mm? Ahora bien, el virus, el SARS-CoV-2, el virus que ocasiona COVID-19, sí nos va a elevar los niveles de azúcar. Ajá. Tanto en pacientes no diabéticos como diabéticos. Entonces, si una persona es diabética y aparte se infecta de SARS-CoV-2, bueno, pues tiene la probabilidad de tener mayor descontrol de su glucosa. ¿Mm? ¿Qué pasa con el virus? El virus SARS-CoV-2 inflama el páncreas. Al principio les comentaba que la diabetes tiene que ver mucho con lo del metabolismo del páncreas. Entonces, el virus, al inflamar el páncreas, va a predisponer que el paciente se pueda volver diabético, que sería una diabetes tipo 4, ajá, o de otras causas. La que sigue. Bueno, obviamente, si el paciente diabético ya está descontrolado, maneja cifras de 200, 250 todos los días, no se toma el medicamento, o finalmente sí se toma el medicamento o se aplica la insulina, pero bueno, a pesar de eso está descontrolado, pues las complicaciones van a ser mayores si esa persona se infecta de COVID-19. Desafortunadamente, la mortalidad va a ser más alta. Una persona diabética, sobre todo mal controlado, tiene más probabilidades de fallecer por COVID que aquellas personas que no son diabéticas o que incluso pueden ser diabéticas, pero estando bien controlados. ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Por qué se incrementan las complicaciones en el paciente que adquiere COVID-19 en la diabetes? Bueno, ¿qué pasa con los niveles de glucosa? Si tienen la glucosa elevada, lo que hace la glucosa elevada a nivel de glóbulos blancos o los leucocitos, estas células son las que nos protegen ante las enfermedades, sobre todo infecciones. Pues bueno, si yo tengo el azúcar elevada, pues voy a tener los glóbulos blancos bajos, ajá, no se van a poder liberar, llamémosla así, o producir más glóbulos blancos y por lo tanto voy a estar más expuesto a que el virus me ataque de una manera más agresiva. ¿La que sigue? Bueno, el diabético sí puede tener mayor susceptibilidad al SARS-CoV-2, es decir, tener mayor probabilidad de complicarse. ¿Por qué? Porque bueno, el paciente diabético, mal controlado sobre todo, va a favorecer que entre con mayor facilidad el virus, esto por el descontrol del azúcar. Hay una disminución del aclaramiento viral. Qué quiere decir esto? Lo que les comentaba hace rato de los glóbulos blancos. Si tengo los glóbulos blancos bajos, pues obviamente no voy a tener la forma de combatir al virus y por lo tanto voy a tener mayor carga viral y por lo tanto pues puede ser que tenga mayor exposición al virus y por lo tanto pues tener más complicaciones. En el diabético hay una disminución de las células T. ¿Qué son las células T? Las células T son unas células que nos ayudan igualmente a defendernos de las infecciones. Entonces, el diabético mal controlado sobre todo va a tener las defensas bajas. Ajá. Va a haber mayor susceptibilidad a la inflamación.
Aquí les puse, bueno, la hiperinflamación, ¿qué es eso? ¿O por qué se caracteriza el COVID-19? El COVID-19 se caracteriza porque hay un proceso inflamatorio muy severo a nivel pulmonar, y eso es lo que afecta a los pacientes. Por eso los pacientes están con dificultad para respirar, con falta de aire, la saturación de oxígeno baja. Entonces, los pacientes diabéticos tienen mayor susceptibilidad a que sus pulmones se inflamen y presenten algo, y que es lo que complica al paciente, que es la tormenta de citocinas. Entonces, esto hace que el paciente diabético que adquiere COVID se nos ponga muy mal. Y el paciente diabético tiene mayor expresión pulmonar de receptores ECA2. ¿Qué es esto? Se vio desde que se conoció esta enfermedad, que el virus, el SARS-CoV-2, se unía a este tipo de receptores. Y este tipo de receptores están en los pulmones. Y hablando de hombre y mujer, en el caso de los hombres tenemos más receptores que las mujeres. Es por esto que generalmente el hombre que se nos infecta con COVID es el que más se nos complica, el que más hospitaliza, a diferencia de la mujer. La mujer generalmente no se complica, son las que menos tenemos hospitalizadas, afortunadamente las mujeres, porque precisamente ellas tienen menos número de receptores ECA2 en los pulmones. Entonces, el hombre de por sí tiene mayor número de estos receptores en los pulmones, y si aparte es diabético, pues obviamente esto incrementa la posibilidad de que el paciente hombre se nos complique más. Y bueno, todo esto también se traduce en que la diabetes mellitus genera inmunosupresión. Es decir, la diabetes mellitus baja las defensas, y por lo tanto el virus entra de una manera más agresiva al organismo, y bueno, pues ahí vienen las complicaciones que les comentaba. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Bueno, entonces, una persona diabética ante la pandemia o en tiempos de COVID-19, ¿qué es lo que debe de hacer? Bueno, pues el objetivo fundamental es que esté bien controlado, que tenga la glucosa en valores pues prácticamente pues perfectos, ¿no? O sea, lo ideal sería tenerlos en 100, 110, ¿no? Pero bueno, con que tengamos unos valores, como más adelante les comento aquí abajo, entre 80 y 130, pues con eso nos conformamos, ¿no? Pero bueno, entre mejor esté controlado la persona, mucho mejor es para bajar la posibilidad de que se nos complique si es que se llega a infectar de COVID-19. Y bueno, indudablemente también el control de la glucosa, pues también es importante, no solamente para que no se compliquen los pacientes con COVID. Anteriormente, bueno, el control de la glucosa sirve para disminuir las complicaciones a largo plazo, como es el daño de los riñones, que es la nefropatía, daño en la retina, como es la retinopatía, la neuropatía diabética, que es las personas que refieren que tienen dolores sobre todo en el tobillo, o que les caminan hormigas, eso es la neuropatía. Entonces, el tener bien controlada la glucosa nos disminuye todas estas complicaciones. Y bueno, los objetivos de controlar la glucosa, ¿cuáles son? Tener una hemoglobina glucosilada en menos de 7, tener la glucosa capilar en ayuno de 80 a 130, y tener una glucosa capilar 2 horas después de los alimentos menor a 180, lo que les comentaba al principio, la glucosa postprandial. La que sigue, por favor. Bueno, pues hemos estado en semáforo rojo, es decir, el famoso quédate en casa. Pues desafortunadamente en las personas diabéticas puede ser causa de descontrol, sí, pero bueno, lo tenemos que llevar a cabo. Esto con la finalidad de que pues infecten, ¿no? de COVID-19 las personas diabéticas, pero esto no significa de que no se haga nada. Estando en casa se pueden hacer actividades como hacer algún tipo de ejercicio, no sé, en alguna plataforma, en la televisión hay programas para hacer ejercicios. Igualmente, el estar confinado, pues obviamente no permite hacer las compras, ¿no? Hacen que las compras en el mercado, súper, etcétera, sean difíciles. Y bueno, bien que mal, pues también ir
al supermercado, también es una forma de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, las personas diabéticas con este confinamiento, pues son las personas que deben estar más alertas en todos los sentidos, controlar su glucosa, tener la glucosa bien controlada. Se recomienda el monitoreo, si bien no continuo, es decir, 3 veces al día, por lo menos tenerlo diario, ¿no? Si en uno de estos controles la persona diabética, o incluso que no sea diabética y sale por arriba de 200, bueno, a lo mejor ya es diabético, no se conocía. Pues hay que comunicarse con el médico, ¿no? Entonces, el automonitoreo va a ser muy, muy importante. No esperarse a que el médico le diga, chécate el azúcar, uno lo tiene que hacer en casa. Si bien no, como les comentaba, 3 veces al día, por lo menos una vez al día o a la semana 3, 4 veces, pero hacerlo. Y si está por arriba de 200, comunicarse con su médico. La que sigue, por favor. Bueno, eh, planificar, ¿no? Planificar en el sentido de que si tú eres diabético, pues asegúrate que tengas todo lo necesario para que no te falte tu medicamento, este, tu glucómetro, etcétera, ¿no? Ahora bien, como les comentaba, ¿no? Al no poder hacer las compras, la comida, sobre todo, pues obviamente una persona diabético tiene que comer, ¿no? Tiene que comer y obviamente tomarse su medicamento. Y lo que vemos a veces, lo que hemos visto ahorita, es que se siguen tomando el medicamento y no están comiendo bien. Entonces, las hipoglucemias, es decir, la disminución del azúcar, la estamos viendo muy seguido porque pues no comen como antes porque se ha dificultado un poco. Eso era al principio, ahorita ya no tanto, pero al principio se dificultaba el comprar comida y bueno, y se seguían tomando el medicamento, se seguían aplicando la insulina y se bajaba el azúcar. Entonces, lo que se recomienda es tener un kit. Pueden tener, pues, perdón por el anuncio, pero bueno, un Gatorade, un jugo o tabletas de glucosa o algún dulce, tenerlo así a la mano, en dado caso de que se les baje el azúcar. Indudablemente algo también importante, tener los medicamentos necesarios, ¿no? A lo mejor no tanto tener una caja del medicamento, ¿no? A lo mejor tener dos, si se controlan con azúcar, con insulina, a lo mejor no tener un frasco, tener 2 frascos. Finalmente, si está bien refrigerado, no pasa nada, no va a caducar, ¿no? Entonces, por lo menos tener los medicamentos y suficiente insulina para 2 semanas, aunque lo ideal sería tener durante un mes, ¿no? Porque no sabemos más adelante cómo se vaya a poner la situación. Tener su glucómetro es indudablemente algo muy, muy indispensable, tener un glucómetro o el medidor de glucosa, tener las baterías, las pilas suficientes, tiras de prueba adicionales, las tiras para checarse el azúcar, tener de sobra, ajá. Quizá aquí puse esto, pero a lo mejor aquí en México no tenemos esa cultura, ¿no? De tiras reactivas para detectar cetonas. Esto está enfocado, sobre todo esto se ven en países de primer mundo, ellos están muy, muy entrenados en esto, los pacientes, que si me siento mal, lo primerito que hago es checarme si no tengo cetonas. ¿Por qué? Porque si tengo cetonas es un estado de descompensación metabólica o del azúcar muy importante, algo que se conoce como cetoacidosis diabética y los pacientes se pueden poner mal. Uh-huh. Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Pues tener lo suficiente alimento para que, pues coma y coma, me aplique el medicamento y no al revés, ¿no? Como poco y me sigo aplicando el medicamento. Si hago eso, se me va a bajar el azúcar. Si vives solo, pues siempre tener a alguien, algún vecino, algún familiar que esté al pendiente de ustedes, que sepan que usted es diabético para que en algún momento dado se necesita ayuda, bueno, esa persona sepa que usted es diabético, ¿no? Y bueno, y sobre todo si usted se enferma de COVID, que esperemos que no, pues esa persona sepa, aparte de que ya se enfermó de COVID, es diabético y estén más al pendiente de usted. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué puedo hacer si soy diabético y no me quiero contagiar? Bueno, pues indudablemente seguir con las medidas preventivas generales, esas medidas que nos ha dado la Secretaría de Salud, el lavado de manos continuo,
con agua y jabón, si no se puede con agua y jabón, algún desinfectante o solución alcoholada, ajá. La higiene respiratoria es muy importante, si vas a toser, estornudar, bueno, te debes de cubrir nariz y boca, el famoso estornudo de etiqueta, que es con el codo doblado. Eh, evitar entrar en contacto con una persona que se sepa que está enferma, porque pues, el riesgo de contagiarse uno, más si es diabético, bueno, pues puede ser muy peligroso, entonces evitar estar en contacto con personas infectadas. El uso de cubrebocas es importante, es muy, muy importante. A pesar si ya te enfermaste o si alguien se enfermó de COVID, no significa de que ya no utilice cubrebocas. Lo debe de seguir utilizando. Dicen que bueno, ¿para qué lo uso si ya me infecté? No, 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 se debe de usar por varias cosas. Número uno, respeto a los demás. Ajá. Respeto a la gente que desafortunadamente ya no está con nosotros, que se infectó y falleció. Es una forma de respeto utilizar el cubrebocas hacia ellos. Ajá. Una forma de respeto hacia las personas que nos han contagiado y yo las puedo contagiar. Entonces, es utilizar el cubrebocas. Ajá. Entonces, es muy importante usar el cubrebocas. Lo que siempre me preguntan mis pacientes que se infectan de COVID y los doy de alta, doctor, ¿puedo contagiar? Claro que sí, puedes contagiar todavía. ¿Cómo? Si tú no te lavas las manos, ajá, abrazas a alguien, tocas a alguien y tu mano se infectó del virus y esa persona igualmente no se lavó la mano, se tocó la ropa con lo que lo abrazaste y no se lava la mano y se mete la mano a la boca, nariz y ojos, ya se infectó. Entonces, a pesar de que te haya dado COVID, todavía puedes infectar como todo el mundo infecta o como una persona sana, entre comillas, infecta a otra por la falta de higiene. Ahora bien, ¿por qué seguir utilizando el cubrebocas si ya me infecté? Suena a broma, pero pues es cierto. Uno puede estar enfrente de una persona y en ese momento si pasa una nube de virus, así como, no sé si alguno de ustedes vio la caricatura de Los Simpson, hay un capítulo de esto, que va pasando una nube de virus y si yo toso o hablo enfrente de él, ya le aventé esa nube de virus y así se puede contagiar. Entonces, el uso de cubrebocas seguirá a pesar de que una persona ya se haya infectado de coronavirus. Algo muy importante, ¿no? Yo me cuido, no salgo, pero si me vienen a visitar, esa persona que está viniendo de la calle me puede infectar. Entonces, evitar las visitas y los viajes no esenciales. Yo sé que ya están ustedes como personas eh, hartos, llamémoslo así, de estar encerrados, pero créanme que el irse de vacaciones actualmente no se recomienda. Entonces, estas son las medidas preventivas generales. Si son o no son diabéticos, las tienen que llevar a cabo. La que sigue, por favor. Ahora bien, si ustedes son diabéticos, ¿qué cuidados especiales deben de tener aparte de las medidas generales? Bueno, lo hemos estado mencionando a lo largo de la plática. Tener el control del azúcar, de la glucosa, del azúcar de una manera muy, muy adecuada. O sea, estar lo mejor controlados que se pueda. Tener suficiente medicamento, ya les había dicho lo del kit, ¿no? Tener suficiente medicamento para, no sé, a lo mejor un mes, 2 meses, qué sé yo. Eso va a depender de qué tanto tiempo nuevamente estemos encerrados, ¿no? Pero tener el suficiente medicamento, tener suficientes tiras reactivas, tener una cajita o dos cajitas de tiras reactivas, las pilas del glucómetro es importante. Si no tengo pilas, pues mi aparato no va a funcionar. Fomentar la actividad física en casa, deben de hacer ejercicio. Yo sé que a lo mejor no es lo mismo salir, no sé, al parque, ir al gimnasio, pero en casa yo creo que se pueden hacer actividades físicas, no sé, yoga, algo. Ajá. Algo muy importante también, que bueno, ya prácticamente estamos saliendo de temporada, pero bueno, indudablemente la vacunación contra la influenza y neumococo en las personas diabéticas debe de ser muy, muy importante. Ajá. Ahora bien, cuando se tenga la vacuna disponible para el público en general contra COVID,
bueno, pues tendrán que vacunar, ¿no? No hay contraindicación. El ser diabético no contraindica ponerse la vacuna contra COVID. Se tienen que vacunar, ¿sí? ¿Qué pasa si en algún momento dado estás en casa, es diabético, empiezas con fiebre, empiezas con tos, te empieza a faltar el aire? Tienes que acudir a los servicios de salud o por lo menos comunicarte con tu médico y tu médico te orientará para determinar qué es lo que debes de hacer. Y durante esta pandemia no es pretexto para no acudir al médico, no visitarlo, etcétera, ¿no? Ya con la telemedicina, con eso hemos resuelto precisamente esto. No es que no estoy descontrolado porque no he ido con mi médico y mi médico no me ha dicho qué hacer, qué no hacer. No, no es pretexto. Ya con la telemedicina, llámese videollamada, incluso por mensaje, se puede llevar a cabo una consulta y mediante esta consulta, pues obviamente tu médico te va a orientar, te va a decir si sigues con el mismo medicamento, si le tienes que aumentar la dosis de insulina o cualquier situación. Entonces, con la telemedicina, llámese videollamada o mensaje en cualquiera de las plataformas que hay, es una forma muy, muy adecuada en la cual te puedes controlar de tu azúcar, acudir con tu médico de manera virtual y no te descontroles con la finalidad de que si te vas a contagiar de COVID, que esperemos que no, pues no te vaya tan mal. Y bueno, pues sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, doctor Herrera. Muy buena su ponencia. Sí tenemos aquí algunas preguntas de nuestro Claro. auditorio. Eh, por el tiempo voy a hacer solamente dos, pero sí tenemos aquí varias. Una persona nos pregunta, dice, mi abuelo era diabético, pero mi papá ya no ha sufrido de azúcar. ¿De acuerdo con lo Ah, anterior es un factor de riesgo para que yo pueda padecer la diabetes? claro, rápido. Sí es hereditario. Ok, Siempre nos preguntan eso. Oiga, doctor, mi abuelo, no era diabético. Lo ajá, pongo contrario. Mi abuelo no era diabético, ni ok, mi papá. Y yo sí soy diabético. ¿Por qué? Ah, bueno, lo que pasa que seguramente tu abuelo tenía la predisposición genética, pero nunca lo desarrolló. Y esa predisposición genética le heredó a tu papá. Y tu papá, por cualquier situación, no la desarrolló. Pero finalmente esa predisposición genética te la heredó a ti. Y finalmente tú lo desarrollaste. A lo mejor a tu abuelo, tu papá, no vivieron, no sé, a lo mejor 120 años, por decirlo así, para haber desarrollado la diabetes, pero finalmente te la heredaron y a ti te tocó ser diabético. No sé si más o menos sea la respuesta a lo que preguntaron. Es más o menos algo ok, similar. Ok, claro, a lo mejor tu abuelo sí era diabético, pero tú tienes la predisposición y tarde o claro, temprano la puedes desarrollar. A lo mejor nunca la desarrollas, pero se la vas a sí, heredar a tu hijo. A lo mejor tu hijo sí la va a desarrollar. de Ajá. acuerdo, sí. Tiene un factor totalmente hereditario, ¿no? Genético, indudablemente sí. Genético. Muy bien, doctor Hereditario. Herrera. Muy bien. Otra pregunta nos comentan aquí, dice, mi padre tiene diabetes y sobrepeso. Ajá, Recientemente le dio COVID, le afectó ajá. los pulmones y el riñón. ¿Está relacionado el virus con los padecimientos en el riñón? ¿El virus del Sí, COVID? sí, sí, sí. Lo que hemos aprendido a lo largo de este año de pandemia con esta enfermedad es que sí, COVID tiene un sinnúmero de afectaciones. Lo más común, y bueno, pues eso es porque finalmente se manifiesta por el cuadro respiratorio, ¿no? Pero sí, lo más común es pulmón, sí. Sin embargo, los receptores que les comentaba, los receptores ECA2, no solamente están en los pulmones, también están en el riñón, también están en el hígado, ajá, y en algunos otros lugares del organismo. Por eso a veces tenemos pacientes que desarrollan insuficiencia renal, sí, aguda por el COVID. Iniciamos manejo, los recuperamos y listo, ¿no? Pero hay pacientes que, bueno, no se recuperan.
También en el hígado hay pacientes, dependiendo de la gravedad, que desarrollan una hepatitis secundaria al mismo virus. Ajá. Lo que les comentaba al principio, el páncreas, ¿no? Son casos anecdóticos realmente de pancreatitis asociada a COVID. Yo hace precisamente 2 días di de alta un paciente con sobrepeso, que son los pacientes que a veces se nos complican y no salen. Afortunadamente salió una persona con 150, 60 kilos, se intubó, salió afortunadamente, pero sí le dio pancreatitis. Entonces, empezó a elevar cifras de glucosa y bueno, vamos a ver cómo se controla en casa, ¿no? Pero sí, indudablemente COVID, el virus, el SARS-CoV-2 afecta pulmones, riñones, hígado, corazón. También tenemos casos de miocarditis, pericarditis, que es inflamación del corazón secundario a COVID, y a veces hasta incluso problemas neurológicos, ¿no? Hay una entidad que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente. En los pacientes nos refieren que no sienten las piernas, esto va subiendo, va subiendo, va subiendo, incluso son pacientes que se les paraliza el diafragma y los tenemos que intubar, y no tanto porque sea por COVID, o sea, porque tengan daño pulmonar. A veces el virus afecta lo que es médula ósea, y sí, perdón, médula espinal, y sí, tenemos problemas incluso neurológicos, de corazón, de pulmón, de riñón, incluso a veces la piel se llega a afectar. Son pacientes que tienen urticaria crónica, así como si se hubieran intoxicado con algo y pues nunca comieron o tomaron algo para haberse intoxicado, y todo está en relación a COVID. O sea, COVID nos está dando un sinnúmero de manifestaciones clínicas que pues, que nunca habíamos visto, ¿no? Hasta hoy día, hasta apenas que con esta pandemia estamos viendo un sinnúmero de afectaciones que nos está dando COVID. ¿Mm? De acuerdo, doctor Herrera. Y ya para concluir con esta última pregunta, nos comentan aquí, las vacunas actuales para COVID, ¿hay alguna contraindicación en pacientes diabéticos o se puede utilizar cualquier vacuna? Hasta el momento, ninguna vacuna está contraindicada para alguna enfermedad en específico. Los pacientes diabéticos se pueden vacunar, sí. Por ejemplo, la que ahorita está, que es la de Pfizer, Sí. no hay ninguna contraindicación. Hay algunas contraindicaciones relativas, sobre todo si uno es alérgico a algo. Si esa persona que es alérgico a algo tiene la posibilidad de hacer reacción a la vacuna. Pero si alguien es diabético, o hipertenso, no es contraindicación para la vacuna. Muy bien. Incluso el resto de las vacunas, al momento no hay alguna contraindicación. ¿Mm? De acuerdo, Pensando doctor en Herrera. diabetes, ¿no? Ujú. Sí, claro, en pacientes diabéticos. Sí, sobre todo porque, bueno, ahorita, de acuerdo al esquema de la Secretaría de Salud, viene toda la implementación para la vacunación de las personas de la tercera edad, ¿no? Y Así la es. mayoría de ellos, un porcentaje alto, tiene padecimientos crónico-degenerativos como es la diabetes o la hipertensión, Diabetes, hipertensión, claro. ¿no? Sí, al momento sí una contraindicación por ser diabético, hipertenso, no la hay. Ok. Eh, sí, no, no la hay. De acuerdo, doctora. Pues le agradecemos mucho la ponencia, ¿no? La información que nos dio, la verdad bastante buena, sustancial, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Luis, ¿algo más que quisieras agregar? Muchas gracias, doctor Torres. Antes que nada, pues agradecer al doctor Herrera, al doctor Celonca, pues personajes muy importantes en el Hospital Ángeles Roma, y sobre todo socios y amigos de Áncora. Entonces, primero agradecerles, y el segundo es pues comentar con nuestra audiencia que esperemos que no lo necesiten, esperemos que realmente no necesiten hospitalizarse, pero en verdad el profesionalismo y la calidez y la calidad de servicio que presta el Hospital Ángeles Roma supera por mucho otros hospitales en cuestión de todo lo que nos brindan, y sobre todo pues ahora con los beneficios en cuestión de ingresos sin depósito, en garantía, y todos los beneficios que comentó hace rato el doctor Celonca, son cosas que hay que aprovechar, porque la verdad un ingreso hospitalario por gastos externos es muy alto también, adicional a lo que te cubra la aseguradora, ¿no? Y sobre todo agradecer y una disculpa a la audiencia por el tiempo, fallas técnicas. Gracias por permanecer con nosotros. Muy bien, Luis, muchas gracias. Doctor Celonca,
¿Algo más que quisiera agregar? No, lo tenemos en mute. Creo que estaba en una llamada el doctor. Ah, ok. Ya está. Ah, ya, listo. Bueno, nada más agradecerles la paciencia a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos, agradecerle al licenciado Muciño y a usted, doctor Torres, a Áncora, toda esta facilidad para ingresar con todas las gentes que estén aseguradas en ese lugar. Y bueno, decirles, tengan confianza plena en que si es necesario, el Ángel de Roma va a velar por el estado de su salud. Muchas gracias, doctor Celonca. Doctor Herrera, ¿algún algo adicional que quisiera comentarnos? Para cerrar. Agradecerles el tiempo de espera, una disculpa. Espero que les haya servido la plática. Estamos a sus órdenes, como comentaba el doctor Celonca. Esperemos que no lo lleguen a necesitar, pero en cualquier situación que lo requieran, es un equipo médico muy, muy amplio y los podemos atender con mucho gusto. Pues muchas gracias. A nombre de Áncora, su agente de seguros y del licenciado Jorge Salas, le damos la más cordial despedida y los esperamos en nuestro próximo webinar. Estaremos enviando la invitación. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego.